Bueno, mis queridísimos Nakamasuelis, ¿cómo estamos, bellos y hermosos Nakamas? ¿Cuánto tiempo sin un rinconcito del Nakamasueli? Bueno, no tanto en realidad, no tanto, desde el extensible. Dice camiseta croma, ¿esta? Pues, sí, es un poco croma, ¿no? La verdad que sí, o sea, bueno, el máximo, el pic del croma es el verde, ¿no? Es el verde ahí chillón, pero no es un color que me gusta mucho el verde. Hoy, Nakamas, venimos con un directito, como he dicho al principio, del Rincón del Nakama, una sección que yo creo que ya, bueno, la mayoría ya la tenéis más que mascada, la mayoría ya sabéis cómo funciona, y es básicamente que vais a mi correo, a rincondelnakama@gmail.com, sección Rincón del Nakama, el correo, adivina, pues rincondelnakama@gmail.com, y ahí escribís vuestras teorías, las redactáis de manera guay o no tan guay, como queráis. Yo y los Nakamas agradecemos si está guay, evidentemente, ¿no? Y ya, bueno, cuando es rollo un TFG, ¿sabes? Una presentación de clase rollo con PowerPoints, con fotitos, con texto, tal, no sé qué, bueno, eso ya es canelita en rama. ¿Quién es Shanks? Yonko. Se dice que su haki es el más poderoso del mundo. Inspiró a Luffy a ser pirata y le entregó su sombrero de paja, criado por Goldie Roger después de ser encontrado en God Valley. Datos básicos que suponemos algunos de ellos. Aquí está bien lo de se dice, porque no es objetivo, no es canónico 100%, pero sí que se dice entre nosotros, entendemos que su haki es el más chetao. El niño de God Valley. Lugar de nacimiento, Marei-Joa, aunque fue encontrado en God Valley. Hijo de Figarland Garling, el jefe de los caballeros sagrados. Hermano gemelo, Figarland Shamrock. Hace 38 años ocurrió el incidente de God Valley, donde Roger y Garp se unieron para derrotar a los piratas de Rocks. Fue en este evento donde Roger encontró a un bebé en un cofre del tesoro y decidió criarlo como suyo. Ese bebé era Figarland Shanks. ¿Por qué estaba en un cofre? Se cree que su madre intentó salvarlo de los tenruitos, similar a la historia de Moisés en la Biblia. Oda ha dejado referencias a esto en varias entrevistas. Desde ese momento, Shanks fue criado en el barco de Goldie Roger. A mí me parece muy heavy, la verdad, que literalmente eso, o sea, que Shanks prácticamente siendo un bebé ya estaba en el barco de Roger. O sea, la aventura de Roger en realidad fue súper larga, si os dais cuenta. O sea, porque cuando terminaron las aventuras de Roger, Shanks ya era un chavalín que tenía sus añitos, era un niño todavía, pero ya era un chavalín que tenía sus añitos, que ya podía medio pelear, incluso mano a mano con Buggy, de hecho, y la aventura de Luffy, pues lleva a ver unos 6 meses más o menos de aventuras y luego un time skip de 2 años. O sea, quiere decir, realmente la aventura de Luffy no va a llegar a 10 años. Ni de coña. Acompañó a Roger en sus últimas aventuras. Conoció a Rayleigh, Gavan y los demás miembros de la tripulación. Fue testigo de la batalla de Edward contra Shiki. No llegó a ver el One Piece ni el final del siglo vacío. Este último me parece heavy, ¿eh? Realmente, o sea, tanto Shanks como Buggy se quedaron porque Buggy se puso enfermo y no llegaron a Laugh Tale. Y me parece como un capricho tonto del destino, ¿no? De decir, no es vuestro momento. O sea, como fue con Pedro, ¿no? Que Roger le dijo a Pedro que no es tu momento ya llegará. Bueno, el llegar al momento de Pedro fue un poco mierda, porque el momento de Pedro fue inmolarse, literalmente. Esto significa que Shanks no sabe exactamente qué es el One Piece ni la historia del siglo vacío. Entendemos que no. Algo más que los demás sabrá, posiblemente, pero conociendo a los piratas de Roger, cómo es Rayleigh, cómo es Scopper Gavan, con esto de descubre la historia tú mismo, ¿sabes? Que lo hemos visto con Luffy y demás. Yo diría, sinceramente, que Shanks no tuvo ninguna pista ni ninguna facilidad respecto a cómo llegar a Laugh Tale, el tema de los Poneglyph ni nada, por parte de los piratas de Roger. Me encaja bastante, que no sea así. O sea, que diga, te jodes y punto. Me encaja mucho. Pero escuchó parte de la historia de Roger y Rayleigh. Esto yo no lo tengo claro, ¿eh? Cuando Roger regresó de Laugh Tale, Shanks le preguntó algo y rompió a llorar. Esto confirma que se enteró de algo crucial, pero no sabemos qué le dijo Roger. Vale, a mí lo que me encaja de momento con esto es que le contara que Shanks realmente pertenece a Marei-Joa. O sea, que pertenece, entiéndase. O sea, que nació en Marei-Joa y que pertenece a la familia Figarland, una familia, posiblemente una de las familias más importantes del gobierno mundial, de los 20 reinos fundadores. Y esto le hizo romper a llorar y que posiblemente incluso le dijo, deberías subir ahí arriba, verlo todo por tus propios ojos y tomar la decisión de si ser un pirata o entrar en esto. O sea, porque igual, estando con Roger, no había ningún problema. Porque Roger, Gavan, Rayleigh, una tripulación tan fuerte, el gobierno mundial no tendría por qué meterse en intentar recuperar a Shanks.
Como hicieron, por ejemplo, con Nico Robin, que se intentaron meter en medio de los Mugiwara para recuperar a Nico Robin, porque eran unos chavales débiles y tal. Entonces, bueno, el gobierno mundial no iba a tener huevos a meterse con el rey de los piratas para rescatar a Shanks. Sin embargo, cuando Roger llegó de Laugh Tale y ya dijo que iba a disolver la banda, ahí ya no estaba la protección de Roger, ni de nadie. Entonces tiene sentido que se fuera a Marejoa en ese momento. Porque el gobierno mundial sí o sí iba a ir tras él, por petición y reclamo de Figarland Garling. Tras la ejecución de Roger, Shanks comenzó su propio camino, formó su tripulación, los Piratas del Pelirrojo, con su mano derecha Ben Beckman. Reunió a Lucky Ro, a Yasop y otros miembros clave. Viajó por el mundo sin llamar demasiado la atención, se infiltró en Marejoa, donde se reencontró con su hermano Shamrock Figarland. Descubrió la existencia de Im y su dominio en el mundo. Aquí es donde comienza su doble vida. Aunque era un pirata y yonko, tras derrotar a Loki, Shanks tenía conexiones con el gobierno mundial. Apareció varias veces en Marejoa hablando con los Gorosei, lo que confirma que aún tenía cierta influencia debido a su linaje tenrubito. Bueno, a ver, yo creo, sinceramente, que la parte de que apareció varias veces en Marejoa hablando con el Gorosei, yo creo que esto, desde la aparición de Shamrock, yo creo que ya podemos confirmar que no era Figarland, o sea, que no era Shanks quien fue a hablar con el Gorosei en esa famosa escena que nos quedamos todos flipando con un Shanks ahí con capucha y tal, sino que efectivamente era Figarland Shamrock. Yo creo que lo que menciona eventos importantes de esta época, antes de todo esto, que esto sí que pasó, evidentemente, ¿no? Reunió a Lucky Ro, Yasop y tal, viajó por el mundo sin llamar demasiado la atención. Esto yo creo que también es verdad, que no llamó especialmente la atención, seguramente al principio. Se infiltró en Marejoa. Esto, no sé si la palabra es infiltrar, pero yo creo que volvió a Marejoa simplemente por lo que he explicado antes, y todo eso pasó antes de todo esto que menciona, de reunir a sus nakamas y todo. Shanks trabajó en secreto para obtener información sobre Im y el gobierno. En algún punto decidió traicionar a su familia robando la fruta de Nika. En principio en su familia no tenía la fruta de Nika. Aquí es donde surge la gran incógnita. ¿Por qué robó la fruta? Sabía que el gobierno estaba ocultando su verdadera identidad. Entendió que si la fruta despertaba, el mundo cambiaría para siempre. Pero no esperaba que Luffy se la comiera. Cuando Luffy comió la fruta, Shanks entendió que era el niño del que hablaba Roger en el pasado. Fue entonces cuando decidió perder su brazo frente a Luffy, no solo para salvarlo, sino para que ese sacrificio lo impactara y lo impulsara a seguir su destino. A partir de aquí, Shanks ya no era un tenrubito, se convirtió en un verdadero pirata. Hombre, en ese momento ya era pirata. Aquí, o sea, la idea la compro, pero no me parece que esté bien desarrollada. Luego yo voy a intentar explicar un poco lo que yo pienso, ¿vale? Desde el inicio de One Piece hay un detalle que ha desconcertado a los fans. ¿Cómo es posible que Shanks, un pirata de élite, perdiera su brazo protegiendo a un niño? Sabemos que domina el haki del rey al nivel más alto, su haki de armadura es temible y su haki de observación lo hace casi intocable. ¿Por qué entonces no reaccionó a tiempo contra un simple rey marino? La clave está en que Shanks no perdió su brazo por accidente, sino por decisión propia. No lo vería descartable, ni mucho menos. Shanks y su tripulación asaltaron un barco del gobierno mundial para robar una fruta del diablo sumamente valiosa, la Hito Hito no Mi, modelo Nika. Shanks sabía lo que había conseguido. Esta fruta no era cualquier Akuma no Mi, sino la misma que el gobierno había ocultado durante siglos temiendo su regreso. Pero Shanks nunca tuvo la intención de dársela a Luffy. Siempre tuvo un cariño genuino por él, lo veía como un niño lleno de espíritu, pero no estaba destinado a convertirse en Joy Boy. Hasta que Luffy, por puro azar, se la comió. Bueno, azar, casualidad o destino. Se fue el momento en que todo cambió. Shanks recordó las palabras de Roger sobre un niño especial que algún día cambiaría el mundo. En el último capítulo se menciona que las personas sin marca no pueden pasar por el Abyss, lo que sugiere que este sello no solo es un símbolo de estatus, sino que tiene una función más profunda, posiblemente vinculada a la lealtad de Im. Aquí entran las dudas. ¿Y si Shanks tenía esa misma marca en su brazo izquierdo? Sabía yo que en algún momento iba a mencionar esto en Nakama. Lo sabía. ¿Y si esa marca lo ligaba de alguna manera a Im o al gobierno mundial? ¿Y si perder el brazo fue la única forma de romper esa conexión? Sabemos que Im puede eliminar a cualquier distancia, como hizo con Saturn. Si Shanks realmente tenía este sello, su vida estaba en peligro constante. Cortar su propio brazo sería la única forma de liberarse. Y aquí, bueno, vemos efectivamente la marca del Abyss, que dice exacto, la marca para pasar por Abyss está en el brazo izquierdo y te pueden invocar contra tu voluntad. Eso es verdad, porque aquí Summers no sabía que iba a ser invocado y de repente le pillan en calzoncillos. Sí, yo creo que esta marca puede ser, ¿eh? El problema es que en el capítulo, en el último de todos, en una imagen se ve que le cortan el brazo izquierdo y luego en el siguiente se ve que le han cortado el brazo derecho. O sea, ahí Oda, o el editor de turno, tuvo un fallo en el dibujo. Entonces,
O sea, se ve como que le corta un brazo izquierdo, pero luego en la siguiente viñeta está haciendo algo y le falta el brazo derecho. O sea, no sabemos cuál le han cortado. Estaría guay que le cortaran el de la bis, el de la marca esta. Para saber si yo qué sé. Cuando Shanks conoció a Luffy, vio algo especial en él. El posible renacer de Joy Boy. Si quería protegerlo y luchar contra el destino, debía deshacerse de su cadena con Im y el gobierno mundial. Aprovechó el ataque del rey marino para hacer parecer que su pérdida fue un accidente, cuando en realidad fue una decisión predeterminada para liberarse del sello maldito. No pasa nada, es solo un brazo, porque lo que realmente importaba era su libertad. Años después, en Wano, cuando Luffy finalmente despertó su fruta, Shanks le dijo a Ben Beckman: es hora de ir a por el One Piece. Ese era el momento que estaba esperando. Su conexión con el destino de Joy Boy había llegado a su punto clave y ahora estaba libre para actuar. Vamos a disfrutar de Shanks y sobre todo de la recta final de One Piece. Llamamiento a los imbéciles. ¡Guau! ¡Guau! Me meo. O sea, full. Aquí todo bien, todo teoría tal. Y de repente, llamamiento a los imbéciles. ¿Cómo no vas a confiar en Shanks? Vamos a ver, ¿en qué mundo vives si dudas de este pedazo de personaje? Shanks no es solo un yonko cualquiera, es el pilar clave de toda la historia. Le habló de Luffy a Rayleigh, a Gavan, a Mihawk, a Shirohige, a todo el mundo. Porque él sabe que Luffy es el hombre que traerá la libertad al mundo. Desde el principio ha estado moviendo las piezas en las sombras, protegiendo el legado de Roger. Si todavía dudas de Shanks, espero que el gobierno mundial te dé una ciudadanía Tenrubito, porque estás del lado equivocado de la historia. Y si lo odias, ojalá te den por el culo con el Haki del Conquistador más fuerte que existe. ¿Qué? ¿Y esto? El plot twist del final de esta teoría. Ojalá te den por el culo con el Haki del Conquistador más fuerte que existe. O sea, por la putísima cara, ¿eh? Shanks es el verdadero MVP de One Piece y en la saga final lo va a demostrar, si es que no muere contra Kurohige. Ander López, hazme mod. Gracias a todos y sobre todo gracias Oda. Hola, y bueno, por lo menos el final, gracias a todos y sobre todo gracias Oda, está bien. Pero este giro, o sea, llamamiento a los imbéciles. Si todavía dudas de Shanks, espero que el gobierno mundial te dé una ciudadanía Tenrubito porque estás del lado equivocado de la historia. Y si lo odias, ojalá te den por el culo con el Haki del Conquistador más fuerte. Atentamente, señor Homie, gracias Oda. A ver, hay cosas que sí, hay cosas que no. El orden de los sucesos que explica en la cama, yo no creo que sea del todo así. Es lo que he explicado, ¿vale? Yo no creo que post-Roger cogiera y se fuera directamente a reclutar nakamas, a hacerse un pirata, a lo que sea, porque ¿cuántos años tenía cuando Roger se ejecutó? Igual tenía 11 años, 12 años. Para mí, lo más probable es lo que he explicado antes. Yo sinceramente creo que Roger literalmente le dijo: voy a disolver la tripulación, Shanks, tienes 12 añitos, eres un tío muy buscado porque perteneces a una familia del gobierno mundial, te rescatamos en God Valley, eres Figarland Shanks, hijo de uno de los caballeros de Dios, hijo de uno de los Kamino Kishidan, y hasta ahora no han ido a por ti porque somos la tripulación del rey de los piratas y no tienen huevos a enfrentar a Roger, a Rayleigh, a Gavan y a compañía. Sin embargo, una vez disuelta, los Kamino Kishidan, sobre todo Figarland Garling, pueden decir: quiero a mi hijo de vuelta, quiero volverlo un noble mundial y que acabe siendo un Gorosei tras ser un Kamino Kishidan. O sea, un poco el camino que Shamrock ha tomado. Pues querría que los dos tomaran ese camino, cosa que realmente es como muy contraria a los ideales de Roger. Podría ser que dijera: donde más seguro vais a estar es en Marejoa. Luego ya tú decides si irte o no. Y seguramente decidió irse y ya está. Y es lo que nos explicó Shamrock en el capítulo. Es una situación compleja porque cuesta pensar que Shanks, después de ser un pirata desde que nació prácticamente, tome la decisión voluntaria de ir a Marejoa. Pero si no, ¿qué es? ¿Que le raptaron? Pues puede ser que le raptaran. Puede ser, pero todo eso pasó justo después de la disolución de los piratas de Roger. Por lo general, bueno, es una teoría, pues siento un poquito eso, que es como un poquito superficial la teoría. Lo que no me convence tampoco es lo de que Shanks ya tuviera el sello maldito en el brazo y que se dejó cortarlo por el rey marino para que no le pudieran invocar y no sé qué. No me convence. No creo que el brazo
lo diera un poco para mandarle el mensaje a Luffy en plan, venga, voy a perder un brazo, a chuparla. O sea, no lo creo, aunque estuviera dispuesto a hacerlo, de hecho estuvo dispuesto a hacerlo, o sea, lo perdió voluntariamente porque se puso para salvarle, pero no creo que con el fin de mandarle un mensaje, sino que es un mensaje que luego él mismo se autoaplicó, de decir, este brazo es el precio que tuve que pagar para salvar el futuro del mundo. Pues eso sí, y el cambio de era y todo que traería Luffy / Joy Boy. Eso sí, ese suceso, Shanks perdiendo el brazo, pasó en el capítulo 1 de One Piece. En el capítulo 1 es que Nika ni existía. Ni iba a existir seguramente. Muchas de las cosas llevan mucho tiempo pensadas, pero no se crearon desde el principio. Entonces, dudo mucho que Oda, cuando dibujara a Shanks en el primer capítulo dando el brazo y demás, fuera para decir todo esto, ¿sabes? Sin embargo, que luego pueda darle la vuelta y hacer y decir que hizo todo eso, pues sí. Es como el Haki del Rey. En el primer capítulo, cuando Shanks se queda mirando al Rey Marino diciéndole, vete de aquí. Ahí, yo diría bastante seguro que Oda no pensó en ningún Haki del Rey ni nada. Sin embargo, luego más adelante dijo, el Rey Marino se acojonó porque en ese momento Shanks despertó el Haki del Rey. Vale, encaja, has aprovechado algo que sembraste en su momento y sin querer pues te puede encajar de puta madre y lo aprovechas. Eso puede hacerlo otra vez y en este caso pues con Shanks, con el brazo y no sé qué, pero yo no creo que diera el brazo un poco a modo de mensaje a Luffy en plan de mira, he perdido un brazo, vale, ponte las pilas. No lo creo. Y Nakamas, un besazo enorme y nos vemos pronto con más contenido. Chao, chao.